Oh, buenos días. Hoy me encuentro aquí con Carmen María y hoy es la vecina de mi casa y hoy vamos a hablar un poquito del tema de la guerra civil y de la época franquista. Entonces, Carmen, ¿qué opina de la guerra y qué pasó en la guerra civil? ¿Cómo la viviste? Es que yo no viví la guerra civil. La guerra civil la vivieron mis abuelos y mis padres, que aún eran muy jóvenes en aquel momento. Algunos, sí, mi padre creo que tendría, cuando terminó la guerra, unos 18 años, y mi madre pues menos, 13, era una niña. Y ellos son, digamos, hijos de la posguerra, ¿no? Y yo pues soy ya la tercera generación. Entonces, lo que sí puedo contar es todo lo que oí, porque todavía cuando yo era niña se hablaba muchísimo de la guerra en las casas. Los abuelos decían muchas cosas, sentían pánico de que volviera a haber conflictos y, y durante muchos años se habló de eso. Puedo hablar de lo que ellos contaban y de lo que yo viví después durante la posguerra, en esa última parte que yo viví de la posguerra. Bueno, eh, por lo menos 40 años viví yo de esa época. Mm. Este, y también de las causas que hoy creemos que condujeron a la guerra civil. Se dicen muchas cosas, se cuentan muchas historias que no ocurrieron. Las verdaderas historias que nosotros oímos en las casas, pues casi no las oímos por los medios de comunicación. Y aparte de lo que oímos en las casas, pues podemos aducir a la historia bien contada desde diferentes puntos de vista, desde diferentes áreas Vale. de la política. Y entonces uno puede sacar algunas deducciones que esperamos que estén más o menos acertadas. Además de eso, soy maestra y toda la vida he estado dedicada a la enseñanza y por supuesto a la veracidad de la información que transmitimos. Intentaré contarte Vale. lo Ahora, que quieres. pasando por otra pregunta, te pregunto qué pasó cuando ganó Franco y, y empezó el franquismo. ¿Se sentía esperanza o se sentía miedo? ¿Miedo a qué te refieres? ¿Miedo por Franco? Sí, a la situación que os esperaba con él. No, eso no es lo que yo viví, Mm. ni lo que yo oí de mi gente, ¿no? Sino la esperanza era que hubiera paz y que no volvieran los conflictos. Ten en cuenta que España estuvo todo el siglo XIX metido en guerras locas, pues monárquicos contra otros y otros contra otros y así, un disparate que si te lo cuento ahora, pues bueno, no acabamos. Pero sí que luego, a ver, hubo una primera república que por no estar bien gestionada, según parece, pues fracasó. Y entonces, pues cuando toma el poder Alfonso XIII, que lo tomó, su padre murió muy joven y él era heredero desde que nació, ¿no? Y con 16 años ya accedió al trono, imagínate tú. Vale. No obstante, tenía una formación suficiente como para saber que tenía una vida dedicada al pueblo, a su pueblo y al bienestar de su país. Después lo haría mejor o peor, pero lo cierto es que creo, por lo que deduzco, que era una persona honrada. Pero aún así venía pujando fuerte una segunda república. Y finalmente él pensó que para que no hubiera más derramamiento de sangre en España, mejor cederle el poder al pueblo y entonces abdicó. Mm. El 14 de abril del 31, de 1931, abdicó y la república, los republicanos tomaron el poder a partir de ese momento.
Bueno, parece que los republicanos tampoco supieron llevar las cosas como se debían de llevar y los conflictos fueron muy grandes. Los militares, cansados de tanta contienda, se levantaron, tomaron el país, fue cuando comenzó la guerra, tomaron el país y a partir de ese momento en que ganaron la guerra y los republicanos la perdieron, pues hubo una etapa donde la gente vivió sin más conflicto. ¿Qué pasaba? Que se dice que es una dictadura porque en cierto sentido sí lo era, porque era una época en la que no se podía hablar de política y de religión tampoco, la católica y ya está. A partir de ahí tú podías hacer lo que quisieras en tu vida mientras fueras buena persona. Hay zonas de España que se sintieron afectadas por, por la dictadura militar, como puede ser el País Vasco, por ejemplo, que según tengo entendido fue lo que motivó después el nacimiento de la ETA, más tarde. Pero en realidad en el resto de España yo lo que viví, pues no lo viví con ese miedo del que hablan. Y de hecho fue una época en la que las mujeres accedimos al trabajo, a la universidad. Hemos estudiado igual que los chicos también. Yo qué sé. Yo he sido funcionaria toda la vida y he tenido el mismo sueldo que mis compañeros. Y empezaron a regularse funciones sociales en realidad. No era una época de ideologías políticas ni de nada de eso, era época de valores, de aspirar a progresar y demás. No se pagaban impuestos, cosa que no nos explicamos los de mi generación, no se pagaban impuestos. Y sin embargo, pues se hicieron tantas cosas, se creó la seguridad social, los embalses que dan tanta risa a la gente, pues todo eso que se hicieron, pues mira, ahí están. Y hoy falta viviendas sociales y cosas así. Yo no lo recuerdo como una época de conflicto, ni de miedo. Yo no tenía miedo. Mis padres contaban lo mismo. Y los abuelos cuando nos veían un poco conflictivos, un poco así, queriendo meternos o opinar de políticas, cuando ya a partir de los 70 empezó a abrirse un poco más la cosa y empezábamos nosotros a querer opinar, los abuelos se echaban manos a la cabeza, ¿sabes? Decían, cállate, que viene otra guerra. Siempre nos decían, cállate y no te metas en eso, estate callado. O sea que de política no sabíamos. No se podía... No, y no sabíamos. Sí. Y no sabíamos, tampoco. Vale. Ahora te pregunto otra cosa, que si podrías contarme la etapa del franquismo desde el momento que empezó con una dictadura más fuerte a los años 60, 70, donde empezaba a expandirse. O sea, donde empezaba a expandirse. Esa etapa es la que vivieron mis padres, ¿no? Y en aquel momento, pues España estaba sin un céntimo. Había terminado la guerra civil y la gente era pobre. Recuerdo oír a mi padre que decía siempre que la gente calzaba alpargatas. Alpargatas son calzados muy pobres, peor. Sí. Y que en esa época la gente pues trabajaba, pasaba necesidades, pero trabajaba, podía trabajar, podía tener una vida poco a poco más digna y fue ascendiendo. Y mi padre dice que en su época pasó de las alpargatas al 600, que era un coche como la 500 para los italianos, ¿sabes? Sí. Y la diferencia fue grande. Y ahí prosperaron. Los que trabajaban, en mi familia hay de todo, hay gente que hizo negocios y que prosperaron, y gente honrada que hacía negocios honradamente, ¿sabes? Hubo militares, hubo de todo, de todas las profesiones en la familia. Hubo también agricultores, algunos pescadores, o sea que hubo en la familia todo tipo de profesiones y se respiraba igual en todas las casas, o sea que no recuerdo yo una moral diferente, una historia diferente, contar cosas como que estaban aterrados, asustados, lo que están diciendo ahora, yo eso no lo vi.
casi no vivió, lo contará, pero yo no. Y en las casas de mi familia y mis amiguitas y todo mi alrededor era la historia siempre igual. Lo que era importantísimo es que fueras buena persona y que nadie tuviera que decir nada de ti. Porque no, el primero que te mataba era tu padre, no sé hasta que viniera Franco. Así que era la época que se vivía. Crecer, estudiar, trabajar, desarrollarse, acceder a vida más mejor, más buena para las condiciones en las que quiere vivir, y etcétera. Ese era el empeño de nuestros padres y el de mi generación con nuestros hijos. Vale. Ok. Ahora, por favor, si me podría comentar las etapas más importantes, por ejemplo, en la formación de la ETA y la muerte de Blanco. De Carrero Blanco. Sí. Yo no sé exactamente cuándo se formó la ETA, pero se formó con Franco, o sea, con la militar, la dictadura militar, que te digo, yo no lo sentí como una dictadura, te lo aseguro, yo no lo sentí, y alrededor de mí, pues, cuando hablamos tampoco nos sentimos así asustados, pero bueno, había algunas zonas que parece eso, como el País Vasco. Los vascos son gente más dura, más batalladora, tal vez más guerrera también, y menos conformista en algún momento, y los catalanes pues a lo mejor también. Entonces esas dos regiones siempre tuvieron más problemas. Pero yo como joven de la época pues no lo entendí nunca. Ahora es que leo y pregunto y hablo con gente que vivieron cosas y, y me entero de cosas y además leo bastante todo lo que puedo. Parece ser que la Guardia Civil, esto es algo que leí y que después me contactaron en el País Vasco algunas personas serias. La Guardia Civil tuvo carta blanca en el País Vasco durante un tiempo, eso significa que podían hacer lo que les daba la gana. Y esa fue la causa por la que surge un movimiento rebelde muy fuerte contra el Estado. Lo de Cataluña, pues yo siempre tuve a Cataluña y mis padres también, como la parte más europea de España, la gente más, no sé si trabajadora, porque trabajadora era toda España, pero sí, eso, más moderna, más intelectual, más europea. Y había una industria muy importante, la industria textil en Cataluña era importantísima. Pero no menos era los altos hornos en el País Vasco, o sea que Cataluña sola no era. Y otras industrias y otras fuentes de economía que había por todo el país. Esta gente, sin embargo, más bien después de la muerte de Franco, es que yo lo he visto así de guerrera a los catalanes, los vascos sí. Nunca llegó el problema vasco hasta aquí porque nosotros como estamos aislados, pues siempre estamos un poco más a salvo de esas cosas, pero sí que lo sentíamos como españoles, todo lo que ocurría y hubo cosas muy bárbaras y sin sentido, sobre todo después de llegar a la democracia, no tenía sentido todo lo que hacía la ETA, ¿no? Y hoy tenemos algunos gobernándonos y a muchos da rabia y a las víctimas, imagínate cómo tienen que estar. Todo eso, todos esos conflictos, en el año 78, después de morir Franco, el rey Juan Carlos, que estuvo regulando la transición, que a él y a Gutiérrez Mellado y a Suárez, unos pocos le debemos ese gobierno de esa transición, consiguieron que todas las facciones políticas de todas las ideologías se sentaran, se pusieran de acuerdo, se perdonaran y decidieran que España era una sola y que íbamos a caminar todos juntos. Y eso fue muy bonito y muy maduro. Por eso lo que ocurre ahora no tiene ningún sentido, o eso nos parece a los que sí vivimos la época. Eso fue en el año 78 y además consiguieron hacer nuestra constitución, la que hoy tenemos, y el 6 de diciembre del 78 fuimos a votar y la votamos prácticamente por unanimidad. Desde entonces España tenía que haber vivido sin conflicto de ningún tipo y sin resquemores, porque decidimos que eso
había que acabar con eso. Las guerras civiles son horrorosas, padre contra hijo, hijo contra padre, hermano contra padre, eso es desangrar al ser humano. Y eso fue lo que, según lo que hoy deduzco y leo, intentaron los militares acabar con eso. Y como un padre, cuando hay una casa revuelta, dice, venga, a callarse todo el mundo y a trabajar. La interpretación que yo le doy, pero esa es mía sola. Sí, sí, sí. Última pregunta, te pregunto que recuerda de la muerte de Castillo, De Carrero Blanco. De Caudillo. No, perdona, me preguntaste de Carrero Blanco, no te he contestado. Sí, Una jovencita cuando murió Carrero Blanco, y sí, le pusieron tanta dinamita al coche que voló y saltó por un edificio en Madrid y fue a dar al patio de un edificio antiguo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues le tenían miedo porque pensaba que si a Franco le pasaba algo, lo iba a sustituir Carrero Blanco. Cosa ilógica porque ya habíamos tenido referéndum nacional para decidir si se quería restaurar la monarquía con Juan Carlos a la muerte de Franco. Pero aún así existía ese miedo en ellos y bueno, pues se lo cargaron porque decían que Carrero Blanco era todavía más duro que Franco. Eso se decía, dijeron en la época, lo que yo recuerdo. Y nada, eso se cayó así y a la muerte de Franco pues le sucedió el rey que lo había votado en referéndum nacional, el pueblo, prácticamente por unanimidad. El rey, cuando tenía 10 años, Juan Carlos 10 años, que vivía en Roma, pues acordaron Franco, Alfonso XIII, el abuelo que había abdicado, y su padre acordaron prepararlo bien para si en algún día y en algún momento el pueblo español quería restaurar la monarquía parlamentaria que habíamos tenido antes, si se daba el caso. Y bueno, de acuerdo a todo el mundo, prepararon a ese niño y cuando ya estaba preparado, casado, con hijos y tal, se hizo un referéndum nacional y se votó que se quería restaurar la monarquía parlamentaria. Vale. Última dos cosas muy rápidas. La primera que recuerda de la muerte de Caudillo y la segunda que opina del traslado del cuerpo que hicieron hace 5 años a un cementerio común. Vale. La muerte de Franco se esperaba porque estuvo malito mucho tiempo ya antes y sobre todo los últimos días estábamos todos pendientes de la televisión esperando que nos dieran la noticia. Muere Franco y como ya estaba preparado y ya había empezado a actuar el rey ante la incapacidad de Franco, pues nada, tomó el poder como jefe del Estado el rey Juan Carlos. Hasta entonces era príncipe, se le nombra rey. Como presidente del gobierno estaba Arias Navarro, que era muy duro. Y pasado un año, Arias Navarro parece que tenía resistencia a dimitir. Era uno de los ministros de Franco. Y por lo visto Juan Carlos le dijo, mira, se va. Y lo hizo retirarse. Eso es lo que averiguaron. Y se centraron simplemente en tener una democracia. Pero fue tranquila, no hubo problema. Y respecto a la exhumación de los restos de Franco, yo recuerdo ir jovencita a Madrid en vida de Franco, muchas veces, y unas cuantas veces visité el Valle de los Caídos, y siempre nos dijeron allí, los guías que estaban por allí y tal, que era un monumento erigido, no para mausoleo de Franco, era un monumento erigido para unir a las dos Españas, a los que cayeron en la guerra, de un bando y de otro, los de izquierda y los de derecha. Y efectivamente, yo sé que en el año 81 estuve yo en Toledo preguntando por la tumba de un tío mío que cayó en la guerra, el hermano mayor de mi padre, cayó en la guerra y cayó en Teruel. Y preguntado al alcalde me dice que no lo buscara, que hacía ya mucho tiempo que estaban todos en el Valle de los Caídos. Y simplemente eso fue así. Era un monumento para la unión de las dos Españas, para recordar que España era una y ya está. No era un mausoleo para el caudillo. Cuando murió Franco y se hizo aquel gesto de paz y de perdón y de ser uno, como símbolo de esa unión, decidieron enterrarlo allí. Pero no fue que él lo dijera, no le he dicho nada de
Nada, muchas gracias por la entrevista. Nada, Bueno, espero que te sirva. sí, 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 no. Es simplemente mi experiencia, lo que yo he vivido.